Vamos a iniciar nuestro encuentro el día de hoy con la oración del día. Nos vamos a unir al saludo que todas las mañanas como comunidad nos hacemos, al saludo marista, y vamos a compartir el Evangelio del día. Pero antes de comenzar con el Evangelio, quiero pedirles que muy encarecidamente pongamos nuestra mente, nuestro corazón en presencia de Dios, y el día de hoy oremos de manera muy especial por la siguiente intención. Vamos a orar por la profesora María y su familia, que sea Dios llegando a cada uno de sus hogares, que sea Dios también intercediendo por ella, intercediendo por sus necesidades en cada momento. Precisamente seamos en este tiempo de cuarentena, seamos un poco solidarios, seamos fraternos y unámonos en la oración, que pues en este momento algunos están pasando necesidades fuertes, otros están pasando algunas dificultades, que sea Dios llegando a nuestros hogares y permitiéndonos tener siempre su presencia con nosotros. En este momento les invito a leer el Evangelio según San Juan, que dice: en aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Este es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que en el último día. La voluntad de mi Padre, que todo el que vea a mi Hijo y yo lo resucitaré el último día. Habrá del acompañados y orientados bajo la luz del Evangelio. El Señor nos invita siempre a estar en su presencia, nos dice que todo lo que pidamos y que todo lo que necesitemos, estando con Él, se nos dará, que todas las necesidades que tengamos serán siempre en su presencia, que eso es importante comprender. Todo lo podemos, Dios con nosotros, que es fundamental. Unámonos ahora en oración como hermanos y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludemos a nuestra buena madre, nuestra intercesora, nuestro ordinario, como Padre Champagnat nos lo invita a vivir cada día, y digamos: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hemos hecho el día de hoy, lo que sigamos haciendo, sea siempre acompañado bajo la voluntad y el amor misericordioso de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nuevamente, para los que se acaban de reunir, se acaban de conectar a la clase, buenas tardes. Les doy desde ya mi bienvenida. Me siento muy contento que podamos por lo menos tener un contacto por este medio, y pues, decirles lo importante que son para nosotros y la falta que nos hacen, que es demasiada. Voy a compartirles nuevamente las normas de la clase de hoy para que nosotros la tengamos un poco presente. Entonces, tener apagadas las cámaras y los micrófonos durante la explicación. Durante todo el tiempo que yo esté hablando, cada uno pues va a tener su cámara y su micrófono apagado. Escribir las preguntas que vayan surgiendo, y al final habrá un espacio para responderlas. Entonces usted durante la explicación no entendió algo o tiene alguna interrogante, una pregunta, la va a escribir en una hojita o en su folder, y al final, cuando se abra el espacio, usted me va a hacer las preguntas necesarias. Eso sí, en el chat usted va a escribir: pido la palabra,
y yo con gusto poco a poco le voy dando a usted la palabra para que intervenga con sus inquietudes. La asistencia se tomará en el chat, el cual será usado solo para temas de la clase. Por lo tanto, allí deberá escribir su nombre y curso. Impertinentes y fuera de la temática, hacia un compañero o el docente, hace únicamente una pregunta o una inquietud. Una sugerencia que les voy a hacer es que si en el momento en que yo les digo que les voy a compartir pantalla no aparece, vamos a esperar un momentico mientras que se carga, porque es que a veces decimos no aparece, y entonces lo que hacemos es interrumpir la clase, entonces esperamos un momentico a que se cargue. Bien, entonces como les estaba diciendo, vamos a continuar con nuestra clase, la clase que sigue la filosofía presocrática 2, y en la clase anterior hicimos como un repaso, así como abuelo de pájaro, sobre todo lo que es la filosofía presocrática y cómo surgió. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar ya a desglosar un poco esa filosofía presocrática. La filosofía presocrática consta que es un pensamiento antes de Sócrates, pero no un pensamiento antes en cuanto a tiempo únicamente, no, también en cuanto a ideales, porque es que a veces decimos, es que tal filósofo está después de Sócrates, pero tiene un pensamiento antes del pensamiento de Sócrates, entonces o tiene otra manera de pensar, o tiene todavía un pensamiento muy naturalista. ¿A qué hago referencia a esto? Pues la filosofía presocrática surge con los filósofos de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos remitimos un poco a la guía anterior, veíamos que el principio era la naturaleza, algún elemento de la naturaleza. Y se van generando lo que nosotros denominamos las escuelas socráticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía presocrática, hablamos de precisamente grandes periodos de la filosofía. Entonces, en aquel tiempo la filosofía generaba a través de aspectos naturales o elementos físicos que trataban de explicar el mundo de lo que ellos tenían a su alrededor. Entonces, continuamos nosotros. Cuando hablamos nosotros de la filosofía presocrática, se habla también de una filosofía naturalista o física. Entonces, ¿por qué es naturalista? Porque se basan en los elementos de la naturaleza, en los fenómenos de la naturaleza, en lo que ellos ven. Cuando nosotros hablábamos un poco sobre el mito, decíamos que la gente, el hombre como tal, buscaba darle respuesta al origen del mundo, al origen de todo, a través de unos dioses que ellos se inventaban. Entonces, cuando nosotros hablábamos sobre que los dioses nórdicos, que los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses mesopotámicos, incluso nosotros también teníamos nuestros propios. La cultura indígena, pues hablaba precisamente del dios luna, del dios sol, que era Chía, Chue, pero entonces después llega la filosofía y elimina este pensamiento mitológico y se queda con un pensamiento racional y empieza a estudiar el origen de las cosas a través de los elementos. Entonces ya es un pensamiento netamente racional porque se le puede dar una explicación. Ese pensamiento que va dando la filosofía le pueden decir de cierta manera, también los denominan filósofos metafísicos. Eso quiere decir que algunos no solamente se quedan en lo que nosotros vemos del agua, del aire, del fuego, sino van más allá. En ese caso, vamos ahorita a mirar uno de los filósofos de la escuela de Mileto, porque vamos a trabajar los 13 grandes filósofos y vamos a mirar por qué decimos que impulsaba a estos filósofos en aquel momento, que los llevaba a ellos precisamente a cuestionarse. Y pues eran las preguntas por el principio. ¿De dónde surgimos?
emergimos, cómo surgimos, para dónde vamos. Todos los filósofos de la historia se han preguntado por... Y ese principio es denominado como este arjé. Este arjé es ese interracional de todas las cosas que a la vez es principio, pero a la vez es final. El arjé también es denominado como esa materia o sustancia que están en todas las cosas, de lo que está compuesto, de lo que está hecho, y ese arjé también va evolucionando con esas cosas. Ese arjé también permite que se vaya generando mucho lo que es la transformación, tanto de la materia, como de la realidad, como del entorno. Y precisamente ahí surge, bueno, si hay una transformación, si hay un principio, si es algo físico, si no es algo físico, pero ¿de qué realidad? Pues los filósofos hablan de lo único que ellos conocen. Y lo que ellos conocen es lo que pueden percibir a través de sus sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través dirigiendo en pensamientos que se va dirigiendo a su mente para convertirse en una razón. De allí surgen, en el pensamiento presocrático, surgen varias escuelas. El día de hoy vamos a trabajar la escuela de Mileto. Y en la escuela de Mileto, su gran exponente vendría siendo Tales de Mileto. Es considerado el padre de la filosofía, ya que es algo muy importante, perdón, el fundador de la filosofía. Aquí es muy importante que tengamos una claridad. Cuando nosotros nos hablan de filosofía, siempre decimos que Sócrates es el padre de la filosofía, como si él fuese el que la originara, pero no. La filosofía es Tales de Mileto. Por lo tanto, Tales de Mileto es considerado el fundador de la filosofía. Y Sócrates es considerado el padre de la filosofía. ¿Qué diferencia hay entre el otro? Que cuando nosotros estamos hablando de fundar, es algo que no existía. Es algo que empieza a generar como algo nuevo, algo que aparece. Nosotros hablamos de ese impulso, esa fuerza. Cuando Sócrates empieza a manejar su principio físico, toda esta realidad naturalista, toda esta realidad del agua, del fuego, del aire, y por eso es considerado el padre. Este era como para que nosotros supiésemos. Vamos ahora con Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, él pensaba que el agua de Mileto con el agua, cuando hablaba sobre el principio, él decía que el agua estaba en todo. Y pues en este momento, si usted está ahí frente a su computador, frente a su tablet, frente a su celular, y si usted mira a su alrededor, usted va a empezar a hallar y se va a cuestionar, ¿pero por qué el agua? Pues porque para poder hacer un ladrillo se necesita. Usted tiene una mesa, esa es de madera, pues la madera para poder crecer, el árbol necesitó de agua. Si usted empieza a mirar una baldosa, la baldosa para formarse también necesitó de agua. Entonces, Tales de Mileto da unas características, mira las características del agua y empieza a explicar, a decir, pues el agua es transparente, pura, cristalina, el agua lo penetra todo, corre por todos lados, ¿sí? El agua de este nace todas las cosas, ya que al principio es fuente de vida. Entonces, el hombre, cuando está, digamos, en el vientre, cuando tiene lo que es el líquido amniótico, también es agua. Pues en un estado diferente, pero también es un líquido. Entonces, el ser humano está compuesto, si es en su 75, casi un 80% de agua. Por lo tanto, nosotros vamos a mirar que Tales de Mileto en esa parte tenía toda la razón. Todo necesita agua. Es la sustancia de que están hechas todas las cosas. Por lo que conocemos, está el principio, todo hecho de principio. Entonces, ¿cuál es ese principio? El agua. Y como les decía ahorita yo, todo lo que está a su alrededor está hecho de agua, o contiene agua, o necesitó agua,
o sencillamente para poder llegar a un estado, digamos, sólido. En su principio necesitó un estado líquido, y que era el agua. Con Tales, pues ya nosotros diríamos que, ya es un filósofo naturalista porque su pensamiento. Ahora vamos a ver a Anaximandro, ya que ocurre algo muy, muy diferente, aunque es de la escuela de Mileto. Anaximandro tiene un pensamiento más allá. Para Anaximandro está el apeirón o el apeurón, que es una sustancia inmaterial, terminada, está en todo, y le da como unas características que dice que es abstracto, que también es racional, Profe, que no se le también es entiende totalmente bien. mental porque está en la mente, que es algo ilimitado y que es el principio y fin de todas las cosas. Profe, es que no se le Entonces, en entiende este bien el momento internet. Mírelo. se están recortando. Sí, profe, Señor, no se Bueno, debe entiende bien. bien. casi Sí, entonces, como es algo de la señal, lo que vamos a hacer es calmarnos. Digamos, cada solo la 8 de la 4 y ya. Nosotros, pero sí les quiero pedir que por favor en ese momento todo el mundo tenga el micrófono apagado, porque ¿qué ocurre? Si es el internet y cuando yo pongo mi cámara o cuando yo pongo mi micrófono, entonces lo que estoy haciendo es que saturo la señal y no, por lo menos en este caso, Luz Migú tiene el micrófono activado. Y necesitamos que por favor todos tengan el micrófono apagado. Eso fue una de las indicaciones que se dio al inicio. Ay, ¿se escucha bien? Sino que a veces sí se distorsiona la imagen tuya, pero se escucha bien. Sí, esa, la cuestión es esa. Entonces, por favor, los que no me escuchan, es porque tienen el micrófono encendido o se está saturando la señal. Bien, entonces, hasta el momento vamos a hacer un repaso pequeño de lo que hemos manejado. Primero, estábamos hablando de la filosofía presocrática y su pensamiento, que se dice que es un pensamiento antes de Sócrates, pero no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a ideas para concretizar ello. Lo segundo que estábamos diciendo nosotros es que el pensamiento presocrático ya va a hacer de lado todo lo que es el pensamiento mitológico en cuanto al origen de las cosas. La mitología, como nosotros trabajamos en clases anteriores, hablaba sobre que el origen de todo eran los dioses. Viene la filosofía y transforma esa realidad. Dice, no son los dioses. El pensamiento presocrático toma de una manera unos elementos físicos, que en este caso, como vimos con Aristóteles, que vimos con Tales de Mileto, era el agua. Después explicaba que el agua estaba en todo, que era un elemento que se necesitaba, que si ustedes en este momento podían hacer el ejercicio y mirar a su alrededor, y todo lo que está a su alrededor contenía agua. Que si necesitamos un ladrillo, pues para formar el ladrillo se necesitaba agua. Que si veíamos una mesa y la mesa está de madera, pues la madera, para llegar a donde está en este momento, el árbol necesitó de agua. Que si miramos una baldosa, la baldosa necesitó de agua para poderse moldear, para poderse generar la forma, para toda su elaboración. Entonces el agua también está en todo, que también es un principio y que para nosotros, que estamos más o menos en un 75-80%, está compuesto. Entonces ese 75% que estamos compuestos, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en este momentico, donde dice el primer elemento, el agua. Ese es un elemento físico. Y preciso estamos ahorita hablando un poquitico de lo que es el pensamiento ya de Anaximandro, que nos habla sobre que para Anaximandro el origen es el apeirón. ¿Qué es el apeirón? Primero que todo, entonces ya no es físico, pero está indeterminado, puede que esté en la mente, es un elemento indefinido, y ese apeirón, como lo denomina Anaximandro, es como esa causa, ¿sí? Es una sustancia
pero a la vez es una sustancia indeterminada que constantemente se está transformando. En ese caso, cuando nos habla precisamente Anaximandro sobre el aperión, nos habla también que no tiene ninguna forma en especial, porque al estar en todo, asume la forma del elemento en el que está. Tampoco tiene una sustancia propia, porque también se va transformando de acuerdo a dónde está. Si el aperión hace parte del hombre, pues estaría compuesto de carne, hueso. Si hace parte de un árbol, pues estaría compuesto de lo que es la madera, lo que es la clorofila, lo que es sus componentes. Eso es lo que nos habla Anaximandro para decirnos sobre el apeiron. En este momento, bien, vamos a mirar a Anaxímenes de Mileto. Vamos a esperar un momentico para que haya cargado en todas las pantallas. Y ya cuando se haya cargado en las pantallas, entonces miramos, Anaxímenes de Mileto establece que el arjeo, el principio de todas las cosas, es el aire, por el cual nos movemos y que nos da vida o aliento. Entonces, al igual que Tales dice que el agua está en todo, Anaxímenes también nos manifiesta que el aire está en todo, ¿no? Que primero es un principio, ese principio es transparente y puro. Segundo, pues que está en todos lados. Y si no, pues hagamos el ejercicio. O sea, si yo en este momento dejo de respirar, pues me muero. O sea, ya... Y si yo empiezo a respirar, pues podemos también decir que es un principio vital para nosotros. Que también es un principio y un fin de todas las cosas. ¿Por qué es el principio? Porque a través del aire la gente empieza a vivir, pero sin aire la gente empieza a morir. Entonces también es un principio y un fin. Y cuando hablamos de las personas, pues también podríamos hablar de todo lo que son los seres vivos. Es ligero y suave. Muchas veces decimos el aire está, pero no lo tocamos, no lo sentimos, pero sí lo podemos respirar. Y cuando hablamos de suave, pues precisamente en este momento en el que nosotros nos encontramos en cuarentena, podríamos hacer ese análisis de la contaminación. La contaminación hace que cuando uno vaya a respirar, digamos, vamos a hablar del centro de Bogotá, si uno está dando una vueltica en el centro de Bogotá y va a respirar, uno como que se le dificulta, se cansa más, es porque ese aire está pesado, está contaminado. Entonces, uno siente como ese sofoco. Si tú vas a un espacio, al campo o bien alejadito del centro de Bogotá, ya el aire empieza como un poquitico a ser más suave, entonces ya no tienes tanta fuerza para respirar. Y pues en este tiempo de pandemia, donde nosotros estamos guardaditos, pues podríamos decir que el aire, entre comillas, está puro. ¿Por qué? Porque no hay tanta contaminación. ¿Hay un virus que está en el aire? Sí, pero también el aire se está limpiando porque no hay tanta contaminación de carros, de empresas, de quemas, de fogatas, de cosas que a veces nosotros hacemos para contaminar el aire. Y como sustancia y materia de todo. O sea, ahí entran entonces, no es que los filósofos, ya que quiero aclarar, no es que los filósofos se contradigan, no, solamente que tienen diferente pensamiento teniendo en cuenta su realidad. A que yo hago referencia con ello, y les voy a hacer ahí este ejercicio, y es para que lo miremos. Si yo, en este caso yo tengo aquí a noveno A, noveno B y noveno C, ¿sí? Si en este momento yo me voy a centrar en un curso, digamos noveno A, yo tomo a noveno A y les quiero decir, bueno, cada uno me va a hablar sobre su experiencia del año pasado. Si yo cojo un grupo base de los que teníamos nosotros en el colegio, si tengo un grupo base y yo le digo a ese grupo base, bueno, cuéntame su experiencia personal del año pasado. Entonces cada uno me va a decir, no, profe, pues a mí me fue así, a mí me fue así, yo tuve dificultades en tal asignatura, yo tuve dificultades en tal otra. Ahora yo le digo, como grupo, ustedes cuéntenme cuál fue su experiencia el año pasado. Ya iban a empezar, profe, es que yo estaba en octavo A, profe, es que yo estaba en octavo B, profe, es que yo estaba en octavo C. Aunque estemos en un grupo ya de noveno, cada uno tiene una experiencia personal, sino a nivel grupal. Lo mismo ocurría con los filósofos. Los filósofos tenían una mirada personal y también una mirada de su entorno, que podía ser la misma, podía que llegaran a un mismo punto. ¿A qué punto llegaban? Al origen.
¿A qué origen? Al origen del universo, ¿sí? ¿Bajo qué? Bajo un elemento. Entonces, en esas dos cositas ya hay comunión, ya hay una unión entre ellos, que es llegar a un origen y que es un elemento, ¿sí? Entonces, esas dos ideas los unen. Ahora, ¿qué elemento? Entonces, ya cada uno se va por su realidad. Para unos es el agua, para los otros es el apeirón y para el otro es el fuego. A medida que nosotros vamos a ver las siguientes escuelas, vamos a ver que hay otros filósofos que nombran otros elementos y otras realidades, teniendo en cuenta sus propias experiencias y teniendo en cuenta su razonamiento. Esto hasta el momento, pues quería, son varios filósofos de la escuela de Mileto, pero estos son los tres grandes filósofos de Mileto: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Estos tres grandes filósofos son los que le hacen ese impulso a la escuela milética o a la escuela de Mileto, y también son denominados filósofos de la naturaleza. Cuando yo hago ese ejercicio de los filósofos de la naturaleza, en una de las guías que yo les envié, hacíamos el ejercicio de hacer un poquito de conciencia y mirar nosotros si estamos hablando aproximadamente 2500 años atrás, ¿sí? Porque pues normalmente la escuela de Mileto se da más o menos en el siglo V, VI antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años, 500, 600 años antes de Cristo, más los 2020 años que llevamos ahorita, ¿sí? Estamos hablando más o menos de 2620 años, 2520 años, y ya en ese momento sabíamos que el origen de todo estaban en los elementos de la naturaleza. Y si nosotros tomamos un pensamiento mucho más cerquita, la ventaja que nosotros tenemos aquí en Bosa es que en Bosa tenemos una comunidad todavía indígena, una comunidad indígena, y ellos todavía tienen como ese amor por la naturaleza que lo hemos perdido nosotros. Entonces yo les hacía esa pregunta: si hace 2020 y algo, 2520 años, ¿sí?, se sabía que el origen de la naturaleza estaba en los elementos y que teníamos que defender los elementos, hoy en día, ¿por qué los estamos destruyendo tanto? Era una de las preguntas que les hacía yo. ¿Será que estamos haciendo mal las cosas? ¿Será que lo entendimos mal? Si nosotros retomáramos a ese pensamiento presocrático, a esa filosofía natural donde nos dicen que el origen de nuestro ser está allí, y si nosotros entendemos que es así, que para poder vivir necesitamos agua, que para poder vivir necesitamos el aire, que para poder vivir necesitamos esa esencia que está en todo, que me impulsa a mí a transformar, que me impulsa a ser diferente. ¿Qué estará pasando, no? Es una de las preguntas. ¿Qué estará pasando con nosotros? ¿Por qué se está perdiendo ello? Es la invitación también hoy, con este tema de la filosofía presocrática, que entendamos esos filósofos que nos hablan precisamente del origen del hombre, del origen de la naturaleza, del origen de los animales, de todo el mundo. Son los elementos de la naturaleza. Estamos hablando precisamente de una filosofía presocrática, de una filosofía naturalista. Más adelante vienen otros filósofos y nos van a mostrar otro tipo de pensamientos que se van, de cierta manera, a unir, se van como a complementar el uno con el otro. ¿Bien? Dentro de ello también hay otra escuela que alcanzamos nosotros a ver, que es la escuela de Lea. Dame un segundito, voy a compartirles. Sigue la escuela de Lea. Aquí algo cambia, ¿sí? ¿Qué pasa con la escuela de Lea? La escuela de Lea de esta manera va a ir en contra de la escuela de Mileto. Para la escuela de Lea, ese origen de todo, esa corriente que nos va a dar el principio, no están en los elementos de la naturaleza, en la razón como tal.
razón como tal de todas las cosas. ¿Sí? En esa escuela de Lea, los grandes exponentes pues, van a ser tres. En este caso, pues solamente les voy a mencionar los más importantes, que es Parménides, Zenón y Meliso. Esos tres filósofos van a ir un poco en contra de los otros filósofos, pero no porque estén mal, sino porque también ellos tienen un pensamiento diferente, como les estaba yo mencionando anteriormente. Ejemplo, para los eleáticos o para la escuela de Lea, el universo es una realidad que nunca cambia. ¿Qué pasa? ¿Por qué decíamos nosotros que iba en contra de la escuela de Mileto? Porque para Mileto el agua sí se transforma, aunque sigue siendo agua, no se transforma en su sustancia, pero sí en su forma. Entonces, está el agua cuando es líquida, cuando es sólida, cuando es gaseosa, ¿sí? Entonces, el agua está en una nube, pero el agua también está en un hielo, pero el agua también está en un recipiente. Entonces, los estados del agua se van transformando. A nosotros decir, a la escuela de Mileto, al decir eso, está precisamente diciendo que también está en un constante cambio. Viene la escuela de Lea y nos dice, no, no señor. ¿Por qué? Porque para ellos el universo es una realidad que no cambia, que no se transforma, que es única. Y que es infinita, igual tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver que cada uno va a hablar y va a dialogar de acuerdo a su momento, de acuerdo a su espacio, a su realidad, van a ir hablando. Si nosotros nos remitimos remitámonos a 1490. Cuando nos remitimos a 1490, para aquel entonces la Tierra era plana. Pero si nos remitimos a 1492, cuando Cristóbal Colón empieza con su teoría de que la Tierra es redonda, y por eso es que también surge su viaje a las Indias, y pues llegan a América y hacen la conquista de América, toda esta cuestión, cambia la teoría ya no es plana, la Tierra ya no es plana, sino la Tierra es redonda. Lo mismo pasaban con estos filósofos. Para su momento y para su espacio era un pensamiento que también pues poco a poco se fue transformando. Por ello, nos llevaban poco a poco a una serie de cambios, y por eso también los eleáticos dicen que la ciencia es la que nos va a nosotros a dar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, cuando nos habla que la ciencia de la lógica, por medio de la exposición de ideas mediante paradojas, paradojas son los ejemplos que hemos puesto, o algunos argumentos que prevalecen hoy en día, es decir, la realidad en la que nosotros estamos, nos van a reflejar a nosotros una realidad. ¿Qué pasa con la escuela eleática? Para la escuela eleática fundamenta su tesis en tres razones. La primera es que la razón es el único medio e instrumento para llegar al conocimiento de las cosas, ¿sí? Entonces, aquí otro aspecto fundamental para la escuela eleática es que la escuela eleática quiere explicar el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, más no quiere explicar el origen de las cosas. Quiere llegar a conocerlas, a saber cómo se dan, ¿sí? Entonces, él simplemente, la razón nos enseña y muestra al ser como uno solo, que no se mueve ni cambia. Entonces, es lo que estábamos mirando nosotros arriba, cuando ellos decían que el universo es una unidad inmutable, una unidad que no se transforma, que no cambia, es única. Y que los sentidos nos dan una realidad ilusoria, porque siempre nos muestran multiplicidad y cambios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa realidad ilusoria, estamos haciendo precisamente referencia a que es una mera ilusión, o sea, no es real lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestro entorno se está transformando, está en constante cambio, pero para los eleáticos les decía que esos sentidos nos engañan. Algo que para los de Mileto, los miléticos decían, no, es que sí, constantemente está cambiando, está en una constante transformación. Dentro de la escuela de Lea vamos a tomar un poquitico
a su gran exponente, que es Parménides. Parménides, pues, él es el gran, digamos así, como para la filosofía, Tales de Mileto es el fundador y Sócrates es el padre para la escuela que esa gran corriente es precisamente Parménides tiene la razón, explica todo, que ese ente nos permite explicar lo que nos rodea, que nos permite llegar a donde queremos llegar. Y decía que la razón es el camino para llegar al ser. ¿Cuál es ese ser? Nosotros. Que ese será el que podía ser transformado y transformante, que ya ahí es donde nosotros empezamos ya no hablar solamente de la razón, sino del ser. Y sus corrientes o su pensamiento lo toma desde lo que es una corriente griega, un principio griego. Y pues, como habíamos dicho, con Parménides, él se opone de cierta manera al pensamiento de la escuela jónica o de la escuela de Mileto. Y de esta manera, pues nosotros ya podemos llegar a entender estas dos escuelas en sus diferentes pensamientos y comprender así que hay una multiplicidad de pensamientos que nos pueden llevar a un mismo punto por diferentes caminos. Unos a través de la naturaleza, otros a través de la razón, unos a través de lo físico, otros a través de lo metafísico, ir más allá. Entonces, pues estas serían como a grandes rasgos, pero una explicación muy directa a lo que nos implica la filosofía metafísica, la filosofía que nos van a dar a nosotros. Por favor, Angie Gamboa, gracias, apaga el micrófono. Allí en ese pensamiento quería yo que ustedes ingresaran a esa manera de ver las cosas, a esa manera de percibir su realidad, a esa manera de ver lo que nos rodea. Muchas veces, y este ejercicio, pues yo me acuerdo, a ver, ustedes están en este momento en noveno, estamos hablando de octavo, séptimo, sexto, yo más o menos, sí, señores, yo les hacía una pregunta a ustedes, y era cuando decíamos el porqué de las cosas, por qué el saco se llama saco, la cartuchera, el cero es cero, ¿cierto? Hablamos nosotros precisamente de ello. Era precisamente para cuando llegáramos a este espacio, nosotros ya superamos en muchas cosas, cómo se da el origen de las cosas, cómo se da la explicación del por qué estamos aquí, del para qué estamos aquí. ¿Que es algo que ya se terminó? No, no es algo que ya se haya terminado, es algo que está en una constante transformación. El pensamiento de ahorita no es el pensamiento de hace 20 años, el pensamiento de ahorita no va a ser el mismo pensamiento dentro de unos 20 años, al contrario, va a ser probablemente más evolucionado e incluso no vayamos tan lejos. Mi forma de pensar en enero y en febrero era: yo este año me voy a portar juicioso, este año voy a cumplir con todo, este año voy a ser responsable, no voy a faltar al colegio. Hoy en día el pensamiento sigue siendo el ser el mejor, pero de diferente manera. Voy a enviar todos mis talleres, voy a asistir a todas mis clases sin salir de casa, pero entonces esta realidad a comienzo de año no la habíamos contemplado. Mi manera de pensar ahorita es diferente a comienzo de año. Y mi manera de pensar más adelante puede ser diferente. Entonces, esa es como en grandes rasgos el pensamiento presocrático visto bajo dos miradas: la escuela de Mileto y la escuela de Leo.